Es la mesa plenaria sobre uno de los 4 ejes de nuestro Congreso Civitic, la denominamos gobernanza. Esta mesa plenaria tiene un título general que se denomina Cómo gobernar la complejidad urbana, y nos van a acompañar 4 expositores de diferentes ciudades del Ecuador, que más adelante se los va a presentar Gaby. Lo que voy a hacer es presentar los motivos de lo que fue la convocatoria, o mejor dicho, los elementos que convocaron a la presentación de ponencias para el eje gobernanza, que más en la tarde las van a poder apreciar en las mesas temáticas paralelas. El eje gobernanza se podría definir, o la gobernanza puede definirse como un componente clave en las transformaciones públicas y espaciales que experimentan todas nuestras ciudades. También la gobernanza, diríamos, como para entender el concepto, es esencial en las reformas orientadas a reducir la pobreza y las desigualdades urbanas principalmente. Y también tenemos que mencionar que la gobernanza está relacionada con 3 elementos, que son conceptualmente los más importantes. Primero, la gobernanza urbana se relaciona con las diversas formas de organización y gestión cotidiana de una ciudad. Segundo, con los satisfactores de necesidades básicas de la vida urbana y el bienestar integral de la ciudadanía. Y tercero, con los procesos de toma de decisiones que pretenden garantizar el acceso a todos los beneficios urbanos. Un rasgo característico de la gobernanza es que está caracterizada por la concertación sostenida, y esta es una categoría que la vamos a discutir mucho en esta mesa, de las acciones públicas incluidas en los gobiernos locales, por la cooperación descentralizada entre estos y otros actores, y por la eficiencia y eficacia con la que los mismos responden a las necesidades vitales de los ciudadanos. En esta mesa nos acompaña María Belén Troya Rocha, de Quito, de la Asociación de Municipalidades del Ecuador. Ella presentará una ponencia titulada Redes Locales de Innovación hacia el Humanismo Digital. Nos acompaña también Luis Alfonso Saltos Espinosa, de Guayaquil, con el tema Cooperación descentralizada en la gobernanza y planificación territorial, conceptos y lineamientos para Guayaquil. Nicanor Benítez Telles, de Quito, con la ponencia Articulación de los aeropuertos de ciudades intermedias ecuatorianas con la planificación local y regional. Y finalmente Patricio Castro Pacheco, de aquí de Cuenca, con la ponencia Modelo de gestión para el destino turístico inteligente de la ciudad. Ellos 4 fueron invitados a esta plenaria, puesto que sus procesos de reflexión urbana responden a diferentes subejes convocados por la gobernanza, como por ejemplo el proceso de descentralización del Estado ecuatoriano y las capacidades financieras e institucionales de los gobiernos subnacionales, la participación ciudadana en la gestión de políticas sociales municipales, la inversión local en la producción de infraestructuras y servicios urbanos, los impuestos a la propiedad de bienes inmuebles, el fortalecimiento de las instituciones subnacionales de planificación urbana y entidades prestadoras de servicios públicos urbanos, y la generación de planes de desarrollo y ordenamiento territorial. Todos estos subtemas los vamos a tratar en esta mesa temática como inicio del eje gobernanza, y en las 5 mesas paralelas que tenemos hoy en la tarde. Hola. Sí. María Belén Troya Rocha, de Quito, máster en Desarrollo Local y Territorio, realizó sus estudios en la Flaxo, Ecuador, y la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Actualmente es miembro coordinador de la red de exalumnos del Programa de Liderazgo Público de ILPES,
CEPAL, agente multiplicador del Sistema B y gerente de la Escuela de Gobierno de la Asociación de Municipalidades Ecuatoriana. También se ha desempeñado como subsecretaria de Agricultura, directora de Política Agrícola, directora de Planificación e Inversión Pública del Consejo Sectorial de la Producción, directora de Seguimiento y Evaluación de Política Intersectorial, asesora técnica de la Agenda de Transformación Productiva para la Amazonía, entre otros cargos. Por favor, María Belén. Si me olvidas dándole luego clic, después de un momento cuando te dice, por favor. Ya. Buenos días con todas, con todos los presentes. Como bien dijo Jaime, la exposición a continuación tiene que ver con las redes locales de innovación y cómo estas redes locales de innovación aterrizan realmente en un involucramiento de todos los actores para la construcción de territorios. Con esta pequeña introducción, la presentación se guiará de cómo se debe interpretar la innovación, cómo estas redes locales de innovación se articulan en la construcción de política pública, cómo esto repercute en la falta de acción de los gobiernos locales, tanto a nivel regional como a nivel local, y las expectativas y retos que tenemos para emprender y solventar para los próximos años. Por favor, si me ayudas, Gaby. Por ende, la innovación debe ser definida mediante un intercambio en el que juega un papel importante el agente mediador. Este agente mediador es determinante para traducir la novedad de manera que ella responda a diferentes tipos de intereses. Es decir, el mérito no solamente está en el rol de la mediación, sino en la emergencia de soluciones propias que hace que la comunidad se empodere en el gobierno de la novedad. En función de esto voy a presentar unos ejemplos de la región, sobre todo con un informe que presentó la CEPAL y la CAP sobre las expectativas macroeconómicas 2017, donde centra todos sus esfuerzos en que cómo los jóvenes entre 19 y 29 años son los actores claves para el sostenimiento de la economía en los próximos años. Y descubrimos aquí que realmente el nivel de confianza de los procesos electorales a nivel latinoamericano es solamente del 36% de confianza. Es decir, que se reconoce una incapacidad de las instituciones políticas actuales de responder satisfactoriamente a las demandas sociales, y esto ha promovido una serie de movilizaciones sociales donde los jóvenes utilizan las metodologías para movilizarse y esclarecerse también. Por otra parte, también se promueve una madurez y consolidación de la sociedad civil en América Latina, donde se ha impulsado la movilización social. Los movimientos protestas recientes nacieron y se propagaron a través de las redes sociales y tenemos innumerables ejemplos al respecto. También debemos contar que a través de estas movilizaciones que se generan, de estas redes locales de innovación que se generan, la atención y coordinación en respuesta a las demandas de los gobiernos nos representa. Como se ve en la gráfica, realmente los costos para arrancar emprendimiento son 8 veces más costosos que en otros países de la OCDE. La siguiente, por favor. ¿Cómo funcionan estas redes de innovación? Yo creo que la mayor parte conoce las redes que están puestas en la gráfica, y es que se vuelven estos agentes intermediadores, generan ya propuestas concretas de política pública. No sé si la mayoría conoce qué es Sistema B. Sistema B es un movimiento donde el encuentro surge para compartir una búsqueda, y esta búsqueda se centra en establecer una nueva genética que permita que los valores y la ética inspiren soluciones colectivas sin olvidar las soluciones particulares. De esto que está centrado, su sede está en Chile, se nació la apuesta 101 Juntos para Proposición de Soluciones. Se armó una serie y un trabajo por 8 meses donde este colectivo propuso directamente a la presidencia las soluciones para mejorar las políticas públicas en emprendimiento. Cosa particular también pasó en Colombia, y donde ya se está reformando una ley justamente para empresas B. Otro caso de redes y locales de innovación a nivel de la región es Región Fértil, que centra sus atenciones, es un conglomerado empresarial que busca acelerar el emprendimiento de la innovación en la región de Antofagasta. Otro ejemplo interesante, que esto surge de la propia ciudadanía,
y es, no sé si ustedes lo conocen y que si usted personas de Guayaquil creo que lo puede identificar, que es la Feria Internacional de Innovación Social. Esto es un movimiento de personas, de organizaciones que se cansaron de esperar por la respuesta pública y que revalorizan y que buscan revalorizar los sistemas de valores, de acciones, porque según ellos no se pueden hacer las cosas de manera tradicional, pues la pobreza, la salud, la inclusión, la integración social, el bienestar animal, como tantos otros temas que importan, ya no pueden seguir esperando. Y un congreso y un conglomerado importante que surgió desde el año anterior y justamente que forma parte también del sistema B, es Río+B, donde 200 empresas tomaron la decisión de hacer una autoevaluación para saber cómo están contribuyendo social y ambientalmente a la contribución de la ciudad. Este ejemplo de emprendimientos y congregación y participación propio del gremio empresarial ocasionó que la CAP lo nominara como el mejor ejemplo de emprendimiento e innovación. Pero bien, ¿cómo funciona y cómo se pueden relacionar de una manera un poco de contextual y de mayor comprensión? Seguimos, Gaby, por favor, sobre lo que deberían ser las redes locales de innovación. Se les trata de comprender desde la sociología de innovación por disociación, que ésta busca rastrear la medición de innovaciones sociales con las comunidades, pero integrando e identificando los saberes locales. El saber científico es importante, pero si no integramos los saberes locales, no podemos crear comunidades de aprendizaje, y sin estas comunidades de aprendizaje no podemos establecer un proceso de inclusión del conocimiento para una respuesta más acertada a la construcción de los territorios. Debemos también que este proceso dentro de la innovación no podemos solamente hablar de la gestión del cambio y de la innovación, ya sea por proceso o por producto. Debemos hablar realmente de los intercambios. ¿Qué se debe interpretar por esto de los intercambios? Son realmente soluciones imaginativas surgidas desde abajo, en respuesta a problemáticas afrontadas por la misma comunidad. ¿Quiénes realizan el intercambio y hasta dónde deben intervenir en el desarrollo de la comunidad? Ese es el debate en este momento que se está realizando. Pero también debemos mirar cómo debe ser esta innovación desde la parte individual, desde la parte organizacional, desde la parte institucional, porque la innovación es un ejercicio desde fuera, desde interno y externo también. Como había comentado, las comunidades de aprendizaje, las tecnologías evaluadas desde su funcionalidad. Muchas veces dentro de los gobiernos, tanto centrales como locales, nos llenamos de instrumentos tecnológicos para analizar datos, para mejorar las gestiones, Quipus, GPR, CIGEF, ingentes instrumentos, pero no han sido empoderados por la población y por los gobiernos locales. ¿Por qué? Porque no hemos analizado realmente la funcionalidad para la construcción de una nueva gestión pública desde lo local. Siguiente, por favor, Gaby. ¿Cómo estamos nosotros en Ecuador? En la última encuesta que lanzó sobre ciencia y tecnología entre los análisis del 2014, se replica lo que estamos viviendo en la región. En Ecuador, realmente el mayor foco de emprendimiento y de comunidades de aprendizaje se genera en la pequeña empresa, pero como ven también en la gráfica, el apoyo gubernamental no va para la pequeña empresa, no va para los emprendimientos en sí, sino para la mediana empresa. Seguimos, Gambi, por favor. Por lo tanto, los emprendedores utilizan también parte de sus comunidades aprendizajes hacia afuera y hacia adentro. Esto es un buen ejemplo porque tratan de reunirse, los emprendedores se reúnen entre sus propias áreas para ver cómo pueden dar soluciones resilientes, flexibles, asertivas y en el tiempo oportuno de resolución a sus retos. Pero también toman en cuenta para este tipo de resoluciones y comunidades de aprendizaje desde sus proveedores, desde sus clientes y lo hacen de una forma muy, muy alta. Seguimos, por favor, Gaby. Pero ¿qué pasa nuevamente con el gobierno? Nos topamos otra vez que no se adaptan a las necesidades, otra vez el agente de intercambio no está cumpliendo su rol. Nos volvemos realmente que las comunidades, las redes locales de innovación vuelven a aplicar sus propias respuestas, las dificultades burocráticas, los excesivos requisitos de garantías no se adaptan nuevamente, ¿no? Pero en función de esto, ¿qué es lo que queremos ver justamente de este enfoque de intermediación?
y cómo el Estado debería funcionarse en este punto. Y es que deberíamos identificar dentro de la comunidad el punto de ruptura donde el Estado local o la intervención del agente público local debe intervenir, o también cuando la universidad, la ONG, debe intervenir. El agente mediador, entendido como Estado, universidad o la misma acción colectiva o las redes de innovación social, deben enfocarse en traducir la novedad de tal manera que se responde a los diferentes tipos de intereses. Es decir, desde las comunidades de aprendizaje, la red sociotécnica que se conforman para la construcción desde los territorios debe definir los intereses y los mecanismos de resolución en función del bien común. Este escenario que tiende a las rupturas en donde el actor intermediario aparece. ¿Cómo debemos trabajar y estructurar estas redes sociotécnicas en la medida de intereses de los actores, los mecanismos de resolución de intereses? Nosotros nos centramos en atenciones directas, puntuales, parcializadas, pero no vamos en función de la acción común ni la atención de los intereses, y tampoco bajamos nuestro saber científico o dominatorio del saber científico hacia los saberes locales para una construcción de acuerdos. Seguimos, por favor, Gaby. ¿Cómo se están dando los procesos innovativos territoriales y cómo funcionan estas redes y cómo deberíamos apuntar a un humanismo digital? Realmente estos son 3 ejemplos básicos, hay innumerables ejemplos, y me tomaron el atrevimiento de mencionar uno que está haciendo justamente esta universidad. Esta universidad mantuvo un convenio por algunos 2 o 3 años con el municipio de Cuenca, donde lograron identificar el mapa de ruido, y en función de este análisis técnico de construcción colectiva, establecieron una ordenanza que permitieron medir la contaminación por ruido. Es una intervención de agente intermediario entre universidad y GAD local. El otro punto, en cambio, en lo que pasó en el Cantón de Paltas, el Cantón de Paltas tenía un fuerte problema en tema de abastecimientos de agua y manejo de clima. Entonces conformaron la propia población, conformó el Comité de Gestión de Manejo de Microcuencas de Paltas. Y en este comité establecieron una serie de técnicas ancestrales por los mismos paltas y conformaron y crearon bajo el funcionamiento científico, conocimiento científico y saber local, y establecieron un plan de realidad climática del Cantón Paltas. En la otra respuesta, más bien como ya las clásicas mancomunidades, se estableció en la provincia de Cotopaxi 6 municipios que identificaron un problema transversal que era la movilidad. En este tema de movilidad tomaron la decisión de conformar la empresa pública de movilidad entre los 6 cantones, y así establecieron un plan para 5 años de movilidad donde se juntaron bajo una misma óptica, bajo un presupuesto integrado de los 6 cantones: Salcedo, La Maná, Pujilí, Pancua, Saquicilí y Sicchos, que me faltó ponerlo ahí. Estos temas y estos procesos territoriales innovativos son importantes siempre y cuando se establezca un liderazgo habilitador comunitario. ¿Qué se quiere decir de este liderazgo habilitador comunitario? Realmente es encontrar o generar las condiciones de quien está llevando estos procesos de innovación dentro de los territorios, la construcción de nuevos sujetos. No, el liderazgo carismático, populista, autoritario, unitario no es la respuesta bajo los contextos actuales. Estos deben innovar y seguir innovando por sí mismos. No es que no solamente el conocimiento lo diera un grupo, lo diera una persona, sino que debe estar traspasado a la ciudadanía, a la comunidad, a las acciones colectivas. Esta integración con otros sujetos y nuevos actores de los ya establecidos, es decir, la innovación en territorio se produce por los actores red. Estos actores red forman un sistema tecnológico social en donde los conocimientos locales y los conocimientos científicos se intercambian. Finalmente, ¿cuál deberían ser estos retos y expectativas? Si pasamos, Gaby, por favor. Tenemos que dejar de ver la innovación como un proceso exclusivamente tecnológico, como un proceso que no está anclado a los intereses y desarrollos de la población, de los actores que integran cada una de las comunidades, acciones colectivas, territorios, GATS, etcétera. Debemos entender que la nueva gestión local
debe ser comprendida como un ecosistema donde el liderazgo debe ser habilitador, donde se debe generar comunidades de aprendizajes a través de los consejos municipales y donde los directores de área pueden volverse los stakeholders para la definición de política pública local. Por ello, la innovación debe ser vista como un accionar de intercambio y no solamente como una gestión del cambio. ¿Hasta qué punto los agentes intermediadores, y esto es un llamado para universidades y gobiernos locales, deben intervenir en el proceso de innovación en el territorio o cómo fomentar la institucional pública local? El liderazgo en lo público debe tender a lo habilitador y no a la concentración de intereses y poderes partidistas o grupales, cómo integrarse también y cómo definirse las estrategias de integración a estas redes de innovación local que ya están generando respuestas propias y desarrollando propuestas en beneficio de un bien común. Es importante también definir qué metodologías nos permiten generar una articulación, un intercambio en una comunidad de aprendizaje para ver, que permitan ver la complejidad de las relaciones sociales, definir un marco de interpretación que permita entender cómo el sistema local y sus redes de actores están organizados alrededor de determinados procesos y cómo estos toman un sentido cultural y contextual. Nos olvidamos que realmente el empoderamiento de la novedad se traspasa cuando ya se generan los hábitos y los hábitos se transmiten ya cultura y como esta cultura se vuelve un sine qua non en el ejercicio de generación de respuestas. Y con esto termino. Por lo tanto, la consideración de la tecnología empieza a ser fundamental para el desarrollo de un análisis crítico en los procesos de desarrollo, porque permite considerar un abordaje interpretativo y establecer los vínculos y el papel de la tecnología con sistemas de acción concretos al nivel local, o sea, volvamos un humanismo digital. Muchas gracias. A continuación, Luis Saltos de Guayaquil nos ofrece su exposición. Luis Saltos Espinosa de Guayaquil, arquitecto de la Universidad Católica de Guayaquil y estudios de posgrado en Planificación Urbana y Regional en la Universidad de Buenos Aires. Ha desempeñado funciones en el sector público y privado, como asesor del GAD del Cantón Montalvo, provincia de Los Ríos, asesor de la Comisión de Biodiversidad y Recursos Naturales de la Asamblea Nacional, entre otros. Colabora con ONG, colectivos ciudadanos en la elaboración y gestión de proyectos urbanos como talleres para conformar comités barriales, propuestas de ordenanza y el más reciente microdocumentales sobre planificación territorial denominado Refrito Urbano. Ha dado conferencias a nivel nacional e internacionalmente como en Bélgica, Buenos Aires, Estocolmo, entre otros sobre estudios de investigación referentes al espacio público en Guayaquil, planificación territorial en la región amazónica. Actualmente se desempeña como consultor independiente. Muchas gracias por la invitación, muy buenos días. Quiero conversar con ustedes, hacer esta intervención en dos partes. La primera, hablar de conceptos y lineamientos en lo que se ha denominado como cooperación descentralizada en la gobernanza y planificación territorial. Y segundo, el resultado de ello, que es el proyecto que se mencionó. Primero quiero diferenciar que la gobernanza ciudadana tiene un concepto muy distinto a participación ciudadana, donde la gobernanza ya es una gestión compartida entre los ciudadanos, los colectivos, las organizaciones, con los administradores públicos, en este caso, como hemos estado hablando, los municipales, donde es constante esta participación, este involucramiento en los modelos de gestión y la planificación territorial, donde es muy necesario destacar que la descentralización de la ciudad está marcada no tanto desde la óptica territorial, como barrios, parroquias o estas formas en que vemos la ciudad, sino ya desde la óptica ciudadana, la óptica social, que viene a ser los actores urbanos, en este caso y con lo que hemos venido trabajando, los colectivos.
donde el mapeo de actores urbanos es muy importante para poder garantizar una gobernanza ciudadana y sobre todo poder generar esta confianza entre la administración pública con los ciudadanos, ya que son los ciudadanos los que realmente viven en las calles, transitan, usan el transporte público y son los beneficiarios de muchos servicios en las ciudades. Donde el mapeo de actores debe ser purgado, debe ser entendido no como hasta ahora se ha venido manejando, debido a actividades económicas, sociales, culturales, sino ya entenderlo a nivel más barrial en este aspecto, donde hay muchos barrios, por lo menos en el caso de Guayaquil, tienen una identidad propia y cada identidad de sus propios barrios generan colectivos y actores distintos. En los procesos de planificación muchas veces se convocan a los actores urbanos, entre comillas, para generar estos modelos de desarrollo, pero muchas veces no son los correctos o no son los indicados en temas específicos. Por ejemplo, el tema ambiental, donde hay muchas categorías en las cuales deben integrarse, muchos indicadores deben considerarse, que son los ciudadanos los que los viven. En Guayaquil tenemos el problema de los esteros, del río Guayas, donde, si bien es cierto, la parte industrial, la parte empresarial tiene mucho que ver con el desarrollo urbano y el manejo de estos sectores, pero hay otros que no. El turismo, también está la parte residencial, como antes se habló en la mañana, lo que sucede en los suburbios, sobre todo con el proyecto de Guayaquil Ecológico, que ya son actores que deben incorporarse a esta gestión, donde la academia debe ser el soporte técnico, científico y jurídico para que los colectivos y organizaciones puedan saber cómo direccionar sus clamores, sus necesidades, y estos ser integrados a la participación y a los planes de ordenamiento territorial. Dentro de esta óptica, hemos trabajado en un proyecto que más o menos hace 6 meses ya se lo viene planteando con otros colegas, donde vimos la necesidad de que los ciudadanos tienen que tener un dimensionamiento en la participación y en la construcción de ciudad. Deben ser más visualizados, por decirlo. Es por ello que se trabajó con colectivos de la ciudad de Guayaquil. En este momento estamos trabajando aproximadamente como con 40 colectivos, entre ambientalistas, de movilidad sustentable, de urbanistas, de defensores de patrimonio arquitectónico, entre otros, para generar estos clamores, digámoslo así, como ellos mismos lo han dicho, ciudadanos, para poder llegar a la administración pública con propuestas, pero desde la óptica ciudadana. Quisiera que por favor pases el de movilidad. Un ciclista murió tras ser atropellado por un vehículo pesado. Dos personas que iban en 2 bicicletas fueron impactadas por un vehículo que lamentable. El recuerdo que permanece en la mente de los moradores del sector es el de aquel joven ciclista que diariamente transitaba por la zona. Aquí en el tránsito falleció. Elementos del cuerpo de bomberos con la comisión de tránsito del sector. No hay respeto para nada. En este sector Todos tenemos derecho a movilizarnos libremente y nuestra Constitución lo garantiza. Yo me muevo en bicicleta, me muevo en patines, me muevo a pie, me muevo en transporte público, en metrovía, y les puedo contar las diferentes perspectivas que tenemos todos los ciudadanos guayaquileños al transportar en diferentes medios, ¿no? La Constitución y la COTAD señalan que es competencia exclusiva de los municipios la planificación de la movilidad dentro de sus territorios. En nuestra ciudad,
todavía no tiene infraestructura ciclística. Está pensada para moverte en carro. Esas son las prioridades que tiene ahorita nuestras calles. Los problemas de la vialidad en Guayaquil son señalados por los colectivos y organizaciones que utilizan sistemas no motorizados. La ciudad cuenta con una pequeña ciclovía o diferentes puntos con zonas seguras para andar en bicicleta, pero que realmente no se respetan por la falta de educación y a la vez también por la falta de control, ¿no?, por parte de las autoridades para que se respeten estas pocas ciclovías que hay. Las actuales ciclovías que tenemos en Guayaquil no conectan nada, es un circuito cerrado en el centro que no se lo usa, o sea, no sirve, no conecta nada, no conecta ni un parque, no conecta centros comerciales, no conecta nada. Una de las ventajas que tiene Holanda dentro de lo que es el tema urbano, el diseño urbano como tal, son las ciclovías que están en casi todas las ciudades del país. La gente aquí está acostumbrada a usar la bicicleta como medio de transporte. Es más, es preferible usar la bicicleta que usar tu propio vehículo, o promueven el uso del transporte público. Sin embargo, las ciclovías son muy importantes y prácticamente es como otro usuario de la red vial. Los ciclistas son los más populares, pero realmente existen algunas formas de movilizarse a través de la ciudad. Aparte de las bicicletas, tenemos también patines, tenemos scooters, tenemos tablas skate. Se puede movilizar de diferentes formas, así que creo que no deberíamos tan solo encerrarnos en los ciclistas, sino empezar a pensar en todos. Un punto importante a recalcar es que las ciudades son diseñadas para los usuarios, no solamente para el tráfico vehicular, sino también para el tráfico peatonal. Y considero importante el usuario con aquella discapacidad móvil. Necesitamos unas rampas accesibles, unas rampas que, si nosotros vemos las normas INE, son las que van a dirigir cómo hacer esa rampa, no dejando esos 5 centímetros de la rampa a la calle, porque realmente esos 5 centímetros no las podemos pasar nosotros. Y hablamos de independencia, hablamos que debemos andar solos, de nosotros movilizarnos de una acera a la otra sin estar pidiendo tanto ayuda de un particular o como ayuda de una persona, de un amigo, de un familiar. Los ciudadanos son parte integradora de la red urbana, y si somos capaces de tener esta conexión de el profesional con el usuario, los gremios cooperativos o las personas con discapacidad, ellos también pueden aportar, tienen voz y voto para decir qué les gustaría tener en un espacio público. Nosotros también tenemos una vida propia, nosotros también tenemos necesidades de ir al centro de recreación, pero ¿qué sucede? Que se nos hace bastante imposible la movilización. También algo que no apoya o aporta para nada es el hecho de que no se puedan recorrer espacios turísticos sobre ruedas, como por ejemplo en la Isla Santay, dentro del Malecón 2000, espacios que son emblemáticos de la ciudad y que realmente no se pueden aprovechar. Abrir esa mentalidad de todas las personas, los choferes, de que las personas con discapacidad no son lo último, no los vamos a coger porque solamente pagan 15 centavos. De parar donde sea, de no poner luces intermitentes, que es algo básico, pero que puede salvar muchas vidas. Cuando uno va por la calle, ya sea en bicicleta o patines, si el carro que está delante tuyo no pone direccionales, no vas a ver que va a virar, o no te ceden el paso. Entonces hay muchas cosas que hay que comenzar a fomentar en la cultura de la ciudad para movilizarnos de manera tranquila y sin problemas. Yo creo que sería bueno empezar con una campaña de educación vial, tanto para los conductores como para los peatones, incluyendo a los ciclistas y a todas estas personas que nos movemos en medios alternativos. Primero, educándonos. La solución a nuestra ciudad es que las entidades municipales, y en este caso también la ATM, rediseñen la ciudad básicamente, ¿no? Hagan ciclovías que conecten, pongan campañas de educación vial que fomenten la bicicleta y la incluyan como un medio de transporte, que es lo que es, ¿no? Debe existir un plan integral de movilidad, donde se incluya la conexión por medio de vías de los espacios públicos, la conectividad y sobre todo el respeto y el uso para los sistemas de transporte no motorizados. Bueno, este es el segundo
video que se ha hecho, se prevé hacer 7 enfocados en Guayaquil. Ahora, como estaba diciendo, los ciudadanos y los colectivos son los que están mostrando los problemas que ellos viven diariamente en la ciudad enfocado al tema de movilidad sustentable. Es por ello que este proyecto no solamente se queda aquí, en elaborar un video y sobre todo también decir qué es lo que está fallando en la planificación urbana de la ciudad. Es por ello que con los colectivos se va a organizar a fines de octubre la masa crítica por las fiestas de Guayaquil, y donde conjuntamente se va a entregar al municipio de Guayaquil la solicitud para trabajar con los colectivos y con el municipio una ordenanza para movilidad sustentable. Es por ello que es importante que la participación y la gobernanza desde los colectivos sea apoderada en general, sean visualizados, para que de esa manera todos los procesos de planificación y sobre todo la visión de los modelos de desarrollo de las mismas ciudades tengan esa garantía y cumplan con los objetivos que realmente se merecen, y que sean los ciudadanos los que al final del día puedan verse beneficiados del mismo. Gracias. A continuación, Nicanor Benítez, del Instituto de Altos Estudios Nacionales. Nicanor Benítez Telles, de Quito. Es comunicador social organizacional por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Tiene estudios de posgrado en Ciencias Sociales cursados en la FLACS Ecuador. Tiene una especialización en Administración Aeronáutica por la Universidad Militar Nueva Granada de Colombia. Y actualmente termina una maestría en Gerencia de Empresas Públicas en el Instituto de Altos Estudios Nacionales IAN. Forma parte del grupo de investigación Conecto, adscrito al IAN. Sus trabajos de grado y ponencias en congresos abordan temáticas aeroportuarias desde perspectivas sociales y administrativas. Buenas tardes, al mediodía, no sé si ya es tardes o qué mismo es. Buenas tardes de todas maneras. Igual quisiera agradecer la invitación de estar aquí en este encuentro. Es una gran oportunidad en realidad para presentarles qué es lo que hacemos dentro del grupo que se mencionó, el grupo de investigación Conecto. Está recién empezando, así es que de hecho también si quisiera extenderles la invitación, quienes estén interesados en los temas que abordamos, que son básicamente temáticas turísticas, desarrollo de las áreas anexas al turismo y que fomentan el turismo, como son la temática aeroportuaria en el país. En el Ecuador la temática aeroportuaria siempre, y esa ya es un juicio propio que yo tengo después de haber abordado este tema durante algún tiempo. En el país existe en realidad una desarticulación de los aeropuertos con las planificaciones locales. Se considera que el aeropuerto, y se tiene como un imaginario en relación a la transportación aérea y al aeropuerto como que es algo de élite y que en realidad no aporta lo suficiente para los procesos de desarrollo local. Entonces un poco esta es la tónica de mi ponencia, y un poco voy a ir leyendo y también dialogando, porque también considero que me va mejor siempre con el texto escrito más que con el discurso. ¿Cómo se considera la infraestructura aeroportuaria el momento de planificar el desarrollo de una ciudad o de una región? Si es así, si es que se la considera, si es que se la articula, ¿cuál es el lugar que ocupa esta infraestructura aeroportuaria en los planes de desarrollo? Si esa infraestructura tiene un papel mínimo, que es de hecho mi perspectiva, ¿cómo se podría fortalecer ese papel de la infraestructura aeroportuaria en los planes de desarrollo local? Esta es la línea argumentativa que se presentará en esta ponencia. Evidentemente se abordará el tema desde un marco de la descentralización,
pero fundamentalmente desde la arista de la desconcentración de funciones, en tanto que, de acuerdo con la normativa vigente, los aeropuertos deben ser administrados desde el gobierno central y no desde las administraciones locales. Entonces ahí tenemos una brecha que cubrir, ahí tenemos una brecha por debatir y para presentar propuestas. Precisamente en cumplimiento de esa normativa vigente, de lo que manda la Constitución del Ecuador, entre el año 2007 y el año 2014, la inversión pública del gobierno central en el sector aeroportuario fue de 261 millones, casi 261 millones y medio de dólares. Dentro de este rubro consta la construcción de 2 aeropuertos nuevos, como sabemos, el de Santa Rosa y el de Jumandi, en la ciudad del Tena, que sirve a la ciudad del Tena. Y también dentro de ese rubro está la readecuación y repotenciación de las infraestructuras que ya existían en las ciudades, en nuestras ciudades. Se debe considerar que este monto que se invirtió, no todo estuvo destinado a la infraestructura aeroportuaria de las ciudades intermedias, porque no todas las ciudades intermedias tienen infraestructura aeroportuaria, y de hecho en el país solamente hay 4 ciudades que estos aeropuertos están dentro de su jurisdicción. Es el caso de Cuenca, es el caso de Manta, Esmeraldas y Latacunga. El resto de ciudades, el resto de más bien de aeropuertos están fuera de las ciudades intermedias en municipios aledaños. Entonces ahí se ve también una necesidad de trabajar en conjunto, de ver qué es lo que, si es que se puede formar mancomunidades o consorcios, que sería lo adecuado, como ya veremos más adelante. En este escenario, ¿cuáles son las ventajas y potencialidades de articular la infraestructura aeroportuaria como un nodo de desarrollo? ¿Podría la desconcentración en la gestión de los aeropuertos del Ecuador aportar al desarrollo territorial? Cumpliendo con el mandato constitucional, quien administra la red de aeropuertos no concesionados del Ecuador, es decir, quitando el de Quito, Guayaquil y el de Cuenca, que está administrado por la corporación liderada por el municipio, y también el aeropuerto de Baltra, que está concesionado. El resto de aeropuertos están administrados por un solo organismo que es a la vez administrador de esta red aeroportuaria y también es el agente, digamos, técnico de esto. Es la Dirección General de Aviación Civil. Entonces, por un lado tenemos, en este organismo se concentran 2 funciones que, de acuerdo a las recomendaciones internacionales del Banco Interamericano de Desarrollo, por ejemplo, deberían estar separadas. Es decir, la administración aeroportuaria del manejo del aspecto técnico de la explotación y de la aeronavegación. Antes de seguir hablando de esta temática específica, sí quisiera hablar un poquito, ahondar sobre qué es esto del grupo Conecto. Conecto es una palabra del esperanto que quiere decir conexión o comunicación. La actividad turística, el comercio internacional se fundamentan en la conexión que se establece entre quienes ofertan servicios turísticos y bienes de consumo y entre quienes demandan y compran esos servicios y productos más allá de cualquier frontera lingüística. Por eso escogimos el esperanto para darle nombre al grupo. Se trata de una conexión que empieza a la distancia, el vínculo, digamos, comercial, a través de las tecnologías de la información y la comunicación, pero en algún momento termina en el vínculo concreto del encuentro presencial. Para lograr ese encuentro, los medios de transporte, particularmente el aéreo, es imprescindible. De allí que la relación entre el turismo, las transacciones comerciales internacionales, la conectividad aérea y el desarrollo local y nacional requiere de estudios que impulsen el engranaje que hace crecer a estos componentes. En ese marco, analizar históricamente la formulación, el impacto y el alcance de las políticas públicas del sector turismo en nuestro país y de los sectores productivos para la exportación, tanto a nivel local como a nivel nacional, nos va a dar información importante para la planificación de nuevas estrategias de fomento y crecimiento en el orden local. Lo propio con la gobernanza y los modelos de gestión tanto del sector turístico como el del sector productivo, así como sus imbricaciones con las políticas de desarrollo local.
Al mismo tiempo, el estudio del mercado aerocomercial es fundamental y es este aspecto en el que el Ecuador prácticamente no se ha hecho nada. Se me fue la... Entonces, analizar esta brecha de conocimiento que es las perspectivas aerocomerciales para el manejo, la administración de esta infraestructura pública, de la red pública aeroportuaria no concesionada, es indispensable. ¿Qué tipo de preguntas son las que se plantean? ¿Cuál es el tipo de turismo, por ejemplo, que las ciudades intermedias de nuestro país o las ciudades pequeñas, las áreas rurales inclusive, quieren recibir y están además en la capacidad de recibir? ¿Qué tipo de turismo requieren las áreas rurales? Como les decía, ¿cuál es el futuro de las pequeñas aerolíneas locales? También no es una gran aerolínea, también es en realidad una aerolínea pequeña. ¿Cuál es el futuro de estas aerolíneas en un contexto de aerolíneas globales? Pensemos la competencia que le genera a TAME los grandes grupos como LATAM o Avianca. ¿Cómo incrementar la conectividad aérea entre los países de nuestra región? Además, ¿cómo incrementar la conectividad aérea entre nuestras ciudades? Pensemos en el caso de Cuenca. ¿Cómo podemos, no sé, y esto es, yo creo que es una necesidad para debatirlo en el marco amplio de la gobernanza y de las redes de innovación que nos mencionaba Belén en su exposición. Me pregunto, ¿cómo es posible que al día de hoy Cuenca no tenga conexiones directas con otras ciudades del país de importancia comercial, como por ejemplo Manta, como por ejemplo Esmeraldas? O sea, ese tipo de políticas públicas son las que debemos empezar a debatir en estos espacios y en otros espacios donde la participación sea desde la sociedad. Para llegar, obviamente, con propuestas a los tomadores de decisión. ¿Cómo influye el modelo de gestión y gobernanza aeroportuaria en el aumento del turismo receptivo? ¿Cuáles son las implicaciones económicas y sociales de la irrupción de los modelos low cost de aerolíneas dentro del Ecuador y en la región? En el Ecuador, de hecho, no tenemos todavía aerolíneas low cost. ¿Y esto cómo va a impactar en el turismo, en la movilidad de nosotros? El país estaría en la posibilidad de migrar a ese tipo de modelo de negocio que ha demostrado internacionalmente abrir las posibilidades de conectividad a la gran mayoría de la población y no solamente a un grupo reducido, digamos, a sectores con posibilidades económicas. Quizá TAME debería migrar hacia ese modelo de negocio. De hecho, la parte más, digamos, medular de la ponencia un poco va a ir hacia esa tónica, hacia cómo influyen los modelos de negocio de las aerolíneas en el desarrollo del turismo local. ¿Cuáles son las diferencias que podemos percibir entre, voy a tomar 4 ejemplos, el caso de la República Dominicana, el caso de Colombia, que es un vecino nuestro caso obviamente, y también el caso de Costa Rica, que es un país que compite en términos turísticos con el Ecuador porque ofrece el mismo producto turístico que tiene que ver con el turismo de aventura, turismo cultural. La primera pregunta que nos podríamos hacer, consorcios, que sería lo más apropiado en el caso de los aeropuertos, establecer consorcios entre aquellas ciudades que tienen aeropuertos y que puedan en conjunto gestionar de una mejor manera la parte comercial de los aeropuertos.
Siguiente, por favor. Siguiente. Esto es lo que ya les acabo de explicar. Ahora, entonces, ya con esto ya vamos terminando. Para tener muy claro lo que les mencionaba antes sobre los modelos de negocio de las aerolíneas, tenemos unas aerolíneas de servicio completo, FSC por las siglas en inglés. Estas son las aerolíneas tradicionales, TAME, LATAM, Avianca, Copa. Tenemos las aerolíneas de bajo costo, que al Ecuador únicamente está operando Wingo, que de hecho es del grupo Copa. Hasta hace poco operaba Viva Colombia. En Estados Unidos tiene décadas de funcionamiento Southwest. En Europa, Ryanair y EasyJet. Y también tenemos otro grupo de aerolíneas que son las aerolíneas vacacionales o estacionales, ¿no? Tenemos en el caso de España esta aerolínea Vamos, en el caso de Inglaterra Thomas Cook, en el caso de Alemania Cóndor. Son aerolíneas que, como vamos a ver en las siguientes diapositivas, operan fuertemente en otros mercados y que son competencias nuestras turísticas, como les mencionaba el caso de Costa Rica y el caso de República Dominicana. Siguiente, por favor. República Dominicana, ¿cómo es la participación según el modelo de negocio de cada aerolínea? ¿Cómo está la participación? ¿Cuántas de estas aerolíneas llegan al país? En color tomate, naranja, tenemos las aerolíneas de servicio completo, que ocupan un 47% del pastel en República Dominicana, ¿no? del mercado de la transportación aérea, versus un 17% de las aerolíneas low cost que llegan a República Dominicana. Todas estas son internacionales que arriban a República Dominicana, y un 30% de aerolíneas vacacionales. Entonces, prácticamente el mercado está dividido a la mitad entre las aerolíneas convencionales que ofrecen servicio completo y aquellas que son de bajo costo y vacacionales. Siguiente, por favor. Costa Rica. Tenemos más o menos un panorama similar, 50% de aerolíneas convencionales y un 19% en aerolíneas de tipo vacacional, un 19% en low cost. La franja amarilla corresponde a aerolíneas de carga. La siguiente, por favor. El caso de Colombia ya se asemeja más a nuestra realidad. Vemos un predominio con un 72% de aerolíneas convencionales y apenas un 18% en color azul de las aerolíneas de bajo costo. Y nuevamente en amarillo las aerolíneas de carga, que es otro segmento de mercado que por pronto no nos interesa tanto analizarlo. La siguiente, por favor. Con esto terminamos, es el caso ecuatoriano. Tenemos un 50% del mercado del transporte aéreo está ocupado por 52% específicamente por aerolíneas convencionales. El 41% son cargueras, esto es básicamente por el aeropuerto de Quito, la exportación de rosas, de flores en general. Y tenemos apenas un 7% del mercado con aerolíneas low cost. Esto es porque al país empezó a llegar la estadounidense Blue Jet y Wingo, como les decía, opera en realidad con base en Bogotá, pero tiene capitales panameños. Como vemos, la diferencia entre nuestra distribución del mercado frente a la distribución del mercado de países que son competencia turística nuestra, Costa Rica y República Dominicana, vemos que nuestro país no explota, no atrae el mercado de las aerolíneas de bajo costo y peor de las aerolíneas vacacionales. Para concluir, básicamente esa es la propuesta que tengo, esa es la propuesta, esa es la idea del debate. ¿Cómo promover que estas aerolíneas lleguen al país para que se incremente el ingreso de turistas de nuestro país? Comparados con el resto de países de la región, por más promoción turística que haya implementado el Ministerio de Turismo, estamos a la saga. O sea, el Ecuador recibe menor cantidad de turistas que Colombia, que Perú, que casi todos los países del Caribe.
Entonces, ahí viene el papel importante de los gobiernos locales, porque los gobiernos locales que tienen infraestructura aeroportuaria recientemente inaugurada, readecuada, repotenciada, pueden incidir para que sean estos aeropuertos los que reciban este tipo de aerolíneas. El caso, por ejemplo, del aeropuerto de Santa Rosa, no solo de Santa Rosa, casi todos los aeropuertos del país tienen una capacidad instalada que en la actualidad está subutilizado. O sea, no llegan a cubrir toda su capacidad instalada. El caso del aeropuerto del Tena de Humandi es dramático porque se invirtió casi $50 millones y no tiene ninguna ruta aérea que llegue a ese aeropuerto. Eso es todo. Entonces solamente les dejo con la pregunta: ¿qué estamos haciendo para traer el segmento de low cost y de aerolíneas vacacionales en el país? ¿Y qué estamos haciendo básicamente desde la reflexión académica, que sería el área del Grupo Conecto, y desde también los gobiernos locales? Gracias. Finalmente nos acompaña Patricio Castro, de acá de Cuenca. Patricio Castro Pacheco, de Cuenca, consultor senior en los planes maestros de turismo sustentable en el BIR Mintur, Ecuador, CNGR GATS del Ecuador, Universidad de La Suaya, entre otros. Doctorado en Ciencias Económicas, Universidad de La Habana, Cuba, MBA, International Management, Business School de España, licenciado en Hotelería y Turismo, Universidad de Belgrado, Argentina, diplomado en Docencia Universitaria en Estados Unidos, asistente a congresos, seminarios y cursos, profesor invitado en programas de pre- y posgrado de Gestión Turística y Administración de Empresas en varias universidades e institutos de Ecuador y España. Buenos tardes ya, gracias por estar aún presentes, espero no aburrirles. Vamos a hacer una introducción desde lo que se trata la ponencia sobre los destinos turísticos inteligentes. Dentro de la investigación que se ha ido desarrollando a través de el Ecuador, la academia en sí no ha aportado mayor información salvo elementos de georreferenciación. Y ese es uno de los limitantes que se ha visto en el momento de esta investigación. Hemos ido transmutando y hemos ido llegando a, desde la visión de un modelo operativo para llegar ahora a un modelo de gestión, en donde es más complejo aún el tema, porque después de haber hecho un autodiagnóstico y de haber hecho una encuesta directa a los encargados dentro de los diferentes organismos públicos y privados de Cuenca, nos damos cuenta de que el sistema turístico en Cuenca es totalmente deficiente en varios ejes. Ayer se hablaba de la sustentabilidad y que debe ser el motor, cierto, pero realmente en Cuenca no hay tal sustentabilidad. El turismo en sí no ha logrado despegar. Y si se aplica este modelo, digamos, dentro de todo el Ecuador, nos vamos a dar cuenta de que este modelo nos dice mucho dónde estamos ubicados. Hay algunas aproximaciones dentro de lo que es Quito con la ciudad inteligente, pero desde el punto de vista personal y de investigación con los tutores de la Universidad de La Habana, nos damos cuenta de que no solo estar conectado es sinónimo de estar inteligentemente conectados dentro de un sistema turístico. Todos los efectos de estar conectados ayudan a entender, pero si esa conexión vía smartphones o vía diferentes sistemas de conectividad no nos van a dar ciertos indicadores de gestión, y ahí está el problema. ¿Con qué indicadores estamos trabajando dentro del país y sobre todo en Cuenca? Se les preguntó, por ejemplo, si están aplicando la Agenda 21 que tiene para América Latina de sostenibilidad. No hay municipios trabajando, y si lo hacen es muy poco lo que se está desarrollando, y hay que ser críticos en este sentido para hacer la propuesta.
sector clave en la economía española, ya que aporta cerca del 11% del Producto Interior Bruto. España es el tercer destino mundial por volumen de turistas internacionales. Con el objetivo de mantener esta posición de liderazgo en el sector turístico a nivel internacional, es imprescindible anticiparse a las necesidades del turista para ser más competitivos. Ante este reto, Segitur ha desarrollado el Sistema de Inteligencia Turística, una iniciativa pionera en el mundo que convierte los datos generados por el turista en el destino en conocimiento. Esta información es de gran utilidad, ya que permite al destino conocer las necesidades del turista, mejorar la oferta y ser más competitivo. El Sistema de Inteligencia Turística es una iniciativa pionera en el mundo, desarrollada por Segitur, que convierte por primera vez los datos generados por el turista en todas las etapas de su viaje, de fuentes como las redes sociales, los móviles, las tarjetas de crédito o las reservas hoteleras, en información, en conocimiento turístico, tanto a nivel local como regional o incluso de un país. Es una información muy útil que permite a los destinos mejorar las relaciones con el turista, cubrir todas sus necesidades, mejorar la oferta y ser más competitivos. En un mundo donde hay muchos desafíos, pero también grandes oportunidades. El Sistema de Inteligencia Turística ofrece la información necesaria a las empresas y los gestores de los destinos para tomar decisiones que permitan aumentar la capacidad productiva, impulsar la competitividad y evaluar el retorno de las acciones de fomento a la actividad turística. Por otra parte, contribuye a incrementar la prestación a los visitantes, adaptando la oferta a las nuevas exigencias y necesidades. El sistema de información turística lo que tiene que hacer, lo que va a ayudarnos a tener, es el conocimiento necesario para tomar las decisiones justas en los momentos oportunos. La Administración tiene que trabajar como un departamento global de marketing de un destino. Todos los expertos en marketing saben que conocer al cliente es la clave del éxito, y es lo que esperamos con este sistema. Es una iniciativa pionera en Europa, desarrollada por Segitur e implantada en varios destinos en España, entre los que se incluyen Badajoz y Las Palmas de Gran Canaria. Actualmente estamos trabajando con otros destinos nacionales como Madrid, Valencia o León. La ciudad de León apuesta por el sistema de inteligencia turística. ¿Por qué? Porque gracias al análisis de los datos que generan los turistas podremos anticiparnos a las necesidades de los visitantes y hacer de León un destino más competitivo, con beneficio directo para el turista y para la ciudad. Y gracias a este sistema seremos capaces de tomar decisiones en tiempo real. El Sistema de Inteligencia Turística es una herramienta clave para que los destinos se gestionen de una manera más eficiente. Tener una respuesta frente a esta perspectiva, y es lo más difícil de hacerlo. Resumidas cuentas, desde la perspectiva de haber trabajado casi a 25 años en consultoría, siempre me he preocupado en lo personal y en el grupo de tratar de utilizar las tecnologías de la información para responder frente a situaciones dadas. De esa manera fuimos trabajando en bases de datos sencillas para que me dé el aporte de conectividad para luego subir y obtener un resultado en la georreferenciación, que hicimos un trabajo con la Universidad de la SUAY. Para ese tiempo fuimos los pioneros a nivel país de estar haciendo georreferenciación con bases de datos en Excel. Luego, por el mismo trabajo, se fue generando una amplitud de conocimiento con las TICs y tuve la posibilidad de dirigir una tesis de maestría de visualización de datos que se hizo aquí en la Universidad de la SUAY, y cambió totalmente la visión de lo que se tenía hasta ahora para lanzar ahora en estudios del doctorado la visión de un destino turístico inteligente que vaya abarcando todo el espacio territorial. Entonces, la primera conceptualización que debemos analizar y afincar es la disponibilidad del territorio inteligente. Todo lo que decía Belén es sobre el tema de las redes. Esa es una forma, pero de ahí hay que innovar y aportar con ese territorio inteligente. Todos los datos se manejan dentro del Big Data y lo que hace inteligente no es el Internet o la capacidad de conexión, es la capacidad de dar respuesta al Internet of Things, que es el Internet de las cosas.
desde la ciudad podemos monitorear quién está conectado, cuántas veces se conecta, qué es lo que visita, qué es lo que ve, no en el sentido de estar siguiéndole, sino de que esos datos sean lo suficientemente capaces para responder frente a capacidades de empleo, frente al espacio que se genera dentro de la gestión local. Y ese es un tema bien interesante porque todos los procesos que hemos visto a nivel país y fuera del país se basan en la demanda. Si no hay demanda, ningún proyecto funciona. Compañero decía, ¿qué es lo que sucede con el low cost? Sencillo, somos dolarizados y no hay demanda. A nadie se le puede ocurrir utilizar un transporte Quito-Cuenca de $240 solo la ida. Y hay que estar esperando que le den en 4 o 5 meses para conseguir uno en $80. Así de sencillo. Nos quitaron la subvención, el gobierno y los costos fueron completamente dispares. Es más fácil ir al Caribe con un low cost que seguir manejando aquí en Cuenca y en el Ecuador, digo yo. No sé si... se fue la compañera. Bien, aquí lo que tenemos es una metodología, ¿sí?, en donde fuimos trabajando desde la recopilación de la información. Como les dije en la introducción, en el Ecuador no existe, salvo una tesis, me parece, de Quito, que habla sobre el destino inteligente para Quito, pero no afinca nada más. Todos los procesos quedan solo hasta la georreferenciación. ¿Cuáles son las nuevas tecnologías informáticas que se han ido aplicando? Volvemos a lo mismo, en el Ecuador no existe. Hay algunos ejemplos de Argentina, que inclusive tiene el Ministerio de Turismo de Argentina, tiene una cátedra sobre el destino turístico inteligente, por ahí Brasil, algo se trabaja. El resto son redes, son elementos que pueden apoyar, pero no han afincado. Aquí hicimos una sistematización, es decir, ¿qué vamos a implementar? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cuáles son los puntos críticos del territorio que lo vamos a utilizar? Pero sobre todo, ¿qué respuesta de indicadores me van a dar para yo tomar decisiones? Una ciudad sin indicadores no sabe a dónde va. Y ayer hablaba del municipalismo el doctor Carrión, pero nos decía, también faltan los indicadores que me digan. Entonces, aquí luego hicimos un análisis institucional y capacidades de gestión local. ¿Cuál es lo que vemos? Por ejemplo, las plataformas web están desactualizadas. Por ejemplo, los centros e-tour que tiene el país están desactualizados y son demasiadamente estáticos, no son dinámicos, no me dan respuesta en tiempo real. Son fotos y videos tomados de hace años. Y ese es un problema porque hay tanto por investigar en turismo y no se puede decir que turismo es un efecto aislado. El turismo es interdisciplinario, transdisciplinario y multidisciplinario, porque desde que nosotros hacemos un plan maestro, necesitamos del ecólogo, necesitamos del medio ambiente, necesitamos del planificador, necesitamos del arquitecto, para que nos den los elementos de construcción de los planes maestros. Y eso se genera porque le toman tan a la ligera el turismo, y es una crítica muy personal pensar que todos nosotros vamos a ser turistas. Hay una desigualdad de ingresos bastante amplia y esa perspectiva ya se acabe por el factor de ingreso económico. Y aquí vimos las metodologías. ¿Qué metodología vamos a aplicar? Aquí lo que estamos pensando fue un plan piloto. ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué es lo que vamos a presentar? Y después de eso, ¿qué metodología aplicamos? Se planteó la metodología del Manual de Destino Turístico Inteligente de la Comunidad Valenciana. Y en ese efecto se preguntó a todos los responsables de turismo en Cuenca, municipio, prefectura, a la academia. Entonces fue curioso saber que desde la perspectiva, digamos, oficialista local, todo era 100 puntos, o sea, no pasaba, todo era bonito, pero le preguntamos a la universidad dijo, no pasa nada con el turismo, y los indicadores son bastante deficientes. Luego se aplicó una matriz para ver hasta dónde estaba ubicada el destino Cuenca para aplicarse el destino inteligente, y es bastante dramático, por no decir pobre.
Y finalmente utilizamos la metodología Delphi con Anochi para comprobar si es que ese modelo que se ha aplicado es aceptado o no es aceptado. Es el famoso tabulación de indicadores, son 170 indicadores que tabularon con mayores mínimos, con una referencia estadística de un parámetro medio para generar el autodiagnóstico. Y todo plan de destino turístico inteligente debe tener un FODA, es decir, analizar estratégicamente dónde están ubicados, cuáles son las oportunidades, cuáles son las debilidades. Una que tiene todo el país es, por ejemplo, no tener la Smart Tourist Office, que quiere decir la oficina de turístico inteligente. Eso no hay en el Ecuador y de ahí entonces, ¿qué es lo que hay que hacer para implementar? No hay canales 24 horas de conectividad, de sensorización, por ejemplo, que estén dando respuestas frente a la capacidad. Nosotros estamos ahora a las 12 en Europa, ya son las 9:30 de la noche. ¿Y cómo ellos pueden entender lo que está sucediendo acá? Son temas de elaborar el plan estratégico, y ese plan estratégico debe darme programas, y esos programas me dan proyectos puntuales para consolidar. Y esto me basé más o menos en el plan del TREN. Yo fui el director técnico del proyecto TREN turístico patrimonial, y con esa perspectiva le pude aplicar acá en la tesis doctoral y me dio resultados. Y para conseguir los resultados generamos, o en este caso se generaron cerca de 12 proyectos puntuales que pueden ir de la mano. Por ejemplo, accesible. ¿Hay turismo accesible en el Ecuador? No lo hay. ¿Qué ciudad está dispuesta? Como decía Luis Alfonso, Guayaquil, tema de movilidad, y mostraba a las personas con incapacidad para poder movilizar. Ese plan de turismo en el Ecuador no existe. ¿Qué ha hecho la academia para plantear un plan de accesibilidad? No existe. ¿Cuáles son los postulados para cambiar esa realidad? No existe. Y ese es un problema que tiene que afincarse con respuestas ya desde el momento en el cual estamos planteando. A mí, en lo personal, he sido profesor, es interesante, pero no soy académico, porque ser académico es estar buscando respuestas científicas o aproximarse a la ciencia de temas dados. Esto recién aprendo, yo recién me estoy tratando de convertir en científico, y es duro transformar, de dar soluciones a crear respuestas dadas, y el modelo de gestión. Consideraciones puntuales entonces. Los destinos actuales no son los del siglo XX por la capacidad de innovación que tenemos dentro de la red tecnológica y del Internet. Es decir, son cada vez más inteligentes. Entonces, ¿qué es lo que nosotros nos queda? Articular la gobernanza fuerte en donde se genere institucionalidad del turismo. Ayer hablamos rápidamente del tema tranvía. La gente está opuesta al tema tranvía, y no es que yo sea uno de los opositores, simplemente no era una respuesta válida para el tema transporte de Cuenca. Hay estudios que lo dicen, hay estudios que lo confirman, pero bueno, más prima la decisión política que hablamos. Entonces, si ya está así, habrá que apoyar, como quedamos ayer. Participación, y ese es un problema desde el efecto centro-ciudad, o lo que hablaban en la mañana de centro-periferia. ¿Quién está participando? ¿Cómo lo hacemos? ¿Por qué lo hacemos? ¿Para qué lo hacemos? Colaboración. El modelo de gestión para un destino turístico inteligente necesita la colaboración pública-privada y de los diferentes actores. Lastimosamente, vuelvo a lo mismo, en turismo no se investiga, salvo elementos que ya están ahí. Pero, ¿qué más puede aportar si es que no hay la iniciativa propia de generar esa investigación y dar respuestas dadas en sistemas abiertos? No puede ser un sistema cerrado. La economía es global, como decía el compañero en la mañana. Estamos globalizados, entonces, ya que hay perspectivas desde la comunidad, desde lo comunitario, decir, nosotros tenemos esto y tenemos que proteger lo que tenemos. Y es una economía abierta de mercado. Y donde se debe generar la información, gestar la innovación, innovar y la tecnología en vocación de un servicio. Entonces, Michael Porter dice que lo que diferencia fundamentalmente a los productos inteligentes conectados no es Internet, sino la naturaleza cambiante de las cosas.
son las capacidades ampliadas de productos inteligentes conectados y los datos que ellos generan, lo que está marcando el comienzo de una nueva era de la competencia. Lo que llaman el clúster, lo que llama el espacio inteligente de respuesta. Y aquí, por ejemplo, está conectado y eso se llama el Internet of Things. Y este proyecto se basó en esa realidad. Y bueno, ¿qué es un modelo de gestión? Es un marco de referencia para la administración de una entidad aplicados en empresas privadas y en la administración pública, pero debe utilizar indicadores. Y esa es una de las faltas de respuestas. Aquí es una gráfica donde dicen los organismos públicos de administración local, regional y estatal y las empresas privadas, proveedores, operadores y desarrolladores. Generalmente es así. Hablaba del mapeo de actores, que es interesante. Aquí se hace un mapeo de sectores para generar el modelo de gestión, donde nosotros podemos ver quiénes son los que están más o estarían interesados. Por ejemplamente, el INPC, el Ministerio de Turismo, el Ministerio de Producción, Semplades, etcétera, etcétera. ¿Cuáles los que no estarían interesados? Los bancos, pero los bancos públicos, los bancos privados, porque no le ven desde el principio. Pero si nosotros apostamos a que el destino territorial nos dé capacidades de instalar tecnología, las microempresas pueden estar dentro de ese proceso. Y para ir terminando, los modelos de gestión aplicados son modelo de presión, estado, respuesta, modelo fuerza motriz, presión, estado, impacto, respuesta, modelo de sostenibilidad para destinos turísticos, modelo de evaluación del medio ambiente urbano, modelo de manejo de la ciudad, es decir, todos estos modelos que a la larga nos dan la posibilidad de ver en la plataforma. Aquí tenemos la plataforma en donde está funcionando el modelo turístico inteligente. Yo decía, muy bien, ¿cuál es el índice de gobernanza? Ahí tenemos una... No se ve. Ay, perdón. SDI. Bien, entonces está en www.smarttourcuenca.com, con más tiempo lo pueden ver, lo pueden revisar. Y aquí está el tema de gobernanza, está dividido en dos elementos, transparencia. Desde el municipio, ¿qué cuentas tiene la capacidad de darnos información en forma transparente? Estos modelos y estos indicadores los trabajó el BID para ciudades intermedias, de las cuales yo lo he pidiendo y solicitando la información para la plataforma. Por ejemplo, Cuenca está acá y la ciudad de Montevideo tiene mayor capacidad de transparencia. Mientras yo trate de llegar acá, estaré generando la ciudad y dando respuesta inteligente a las cosas. Igualmente está el porcentaje de cuentas de la municipalidad que son en forma transparente, ¿sí? Y vamos viendo y vamos comprobando hasta dónde podemos llegar. Dentro de la plataforma está el análisis problemático y los objetivos estratégicos. Modelos templados, lastimosamente, que nos complica, pero está ahí. ¿Cuál es entonces el principal problema? Es un limitante en la estructura de gobernanza como modelo de colaboración público y privado. ¿Y cuál es el objetivo para romper eso? La creación de primero de un plan maestro de turismo inteligente y después la oficina de destino turístico inteligente. Acá tenemos la infografía que nos dice planificación estratégica del destino turístico inteligente. Luego podríamos ir viendo, por ejemplo, los elementos o los indicadores sobre la calidad de vida. Y aquí teníamos uno de los elementos bien interesantes sobre la sostenibilidad ambiental y el cambio climático. Cuenca lo ha trabajado, Cuenca lo está haciendo, pero veamos qué pasa, por ejemplo, con respecto al agua. Y tenemos indicadores que me dicen a mí sobre lo que se califica el servicio de calidad de agua que se recibe, la calidad de agua, etcétera, etcétera. Y podemos ir viendo nuestros indicadores con respecto a las demás ciudades. Y así
podríamos ir analizando. El tema de conectividad, sensorización, es un ejemplo de cuáles hoteles están con Wi-Fi, cuáles hoteles nos pueden generar una estructura de lo que sería una respuesta frente al usuario, tanto en organismos públicos como privados. Está el tema de la sostenibilidad turística. Aquí hablaban del patrimonio, hay una infografía sobre lo que pasa en la gestión del patrimonio de Cuenca, ¿sí? 12 viviendas patrimoniales demolidas, no existe documentación del patrimonio inmaterial a nivel educativo, etcétera, etcétera. Son elementos críticos. Entonces, ¿cómo trabajarlo? ¿Cómo generarlo? Está el tema de gestión ambiental, empleo, qué tipo de empleo hay, empleo formal, empleo informal, empleo en turismo. Y finalmente, para ya terminar, nosotros tenemos lo que se llama los atractivos turísticos. ¿Qué es lo que me puede generar? Desde la visión, ojalá cargue, desde la visión del Big Data. Sí, toda esa gran masa de información está dentro de un espacio tridimensional que es inteligente y que me está dando respuestas frente a lo que yo puedo tener en el espacio territorial inteligente. Entonces, de lo que vimos del video, era tan difícil. Y esto es un trabajo ya de años que lo hemos ido perfeccionando. Tenemos la ciudad, en cada punto está saliendo la información y esto es una forma inteligente de ir determinando la ciudad. ¿Qué datos tengo yo? Por ejemplo, sobre el barranco, sobre el Museo Landívar y me van saliendo los datos generales, dónde está ubicado, qué es lo que hay, cómo está asociado con otros centros, etcétera, etcétera. Una forma de generar un espacio nuevo, diferente, innovador, en donde ahí sí podríamos integrar a las redes, podríamos hacer competitividad y dar respuesta a esos elementos de demanda. Finalmente, para concluir, no hay apoyo desde la perspectiva, eso me ha tocado a mí en estos casi 3 años de trabajo, no he tenido apoyo ni de la universidad ni del espacio académico, mucho menos desde el espacio institucional. Ha sido un trabajo individual solo que tiene limitaciones, derivado más sobre todo del presupuesto. Espero que les haya gustado la presentación. Gracias por no haberse dormido. Muy amables. Muchas gracias, Patricio. Antes de terminar, quiero invitarles a una actividad complementaria que es parte de este primer Congreso Civitic. La denominamos Arte más Ciudad y se está desarrollando desde el miércoles de esta semana en un centro cultural llamado República Sur en la Córdoba 555. Ya durante 2 días se han pasado 2 excelentes películas, una sobre Berlín y ayer Los Olvidados de Buñuel sobre Ciudad de México. Hoy en la noche, a partir de las 6, María José Machado hará un performance como acción creativa y colectiva en el espacio público y a las 7:30 se presentará una tercera película sobre espacialidad y racialidad llamada Runa Kuti. Así que los esperamos en República Sur a partir de las 6, hoy y mañana. Para finalizar el panel tenemos 2 preguntas, una para Luis, que les pido sean bastante concretos con las respuestas por cuestiones de tiempo. Para Luis, la pregunta es la siguiente: ¿nos puedes hablar algo más de la cooperación descentralizada en el ámbito de tu trabajo? Y para Patricio, le formulan la pregunta siguiente: ¿se debe considerar a la ciudad como mercancía, entre comillas, vender al turista? Y le complementa con otra parte: ¿qué hay de las críticas al turismo en Venecia, Barcelona, Roma, etcétera, especialmente de las hechas por los ciudadanos? Empezamos con Luis. Muchas gracias por la pregunta. La cooperación descentralizada como lo hemos venido trabajando, es primero en el mapeo de actores, para ver el grado de afectación, usando una palabra, cómo tienen estos actores en el desarrollo territorial, con los cuales al mismo tiempo venimos tratando de generar ya la amalgama entre estos actores, porque uno de los problemas, por lo menos en Guayaquil, ha sido que todos los colectivos u organizaciones
no han tenido esta oportunidad de trabajar en conjunto con proyectos macro. Entonces, de esta manera hemos tratado de que todos sus trabajos independientes tengan un paraguas con el cual ya trabajar con un norte más normalizado. Y de otra manera también es que ellos puedan contar con las herramientas para poder conectarse y también de generar propuestas directas a la planificación territorial. Bien, gracias. Son dos preguntas interesantes. Una ciudad puede ser mercancía desde el punto de vista de la gestión local. En turismo se utiliza el tema valor de uso y valor de cambio. ¿Cuántas veces viene una persona y cuántas veces repite la experiencia? Si yo vengo acá a Cuenca con los costos y los valores altísimos de transportación, va a ser medio complicado volver, tema económico. Pero si yo logro hacer que esa persona regrese 3, 4 veces, tipo Caribe, tipo Colombia, tipo Perú, no es que sea mercancía, es una retribución económica donde todos ganen. Entonces, aquí tenemos dos visiones bastante contrapuestas. Una, la que es conservación absoluta, en donde hay estudios interesantes sobre el marxismo en las ciudades y la capacidad de respuesta socialista, marxista, sobre el manejo de una ciudad. Tengo compañeros que estaban trabajando ese tema, me parece interesante. Y la otra es el neoliberalismo marcado como efecto del uso, lo que hablábamos con Luis Alfonso en el intermedio, de ciudad manejada desde la perspectiva neoliberal, donde el espacio público se vuelve espacio privado y tienes un valor monetario. Ningún extremo es factible desde mi punto de vista. El espacio sigue siendo público para la gente y no hay que olvidar que nosotros somos dueños de las ciudades. Somos el efecto principal. El destino turístico inteligente tiene su apoyo en la demanda, pero los beneficiados locales van a ser los residentes locales. ¿A quién no le va a interesar tener una pista ciclista que me esté indicando cuántos son los agresores y me esté mandando datos inteligentes al móvil o al celular para yo saber qué rutas tomar? Puestos en aplicaciones, me va a mejorar la vida como ciudadano local. Y segundo, lo que pasa en Europa, vía Venecia, vía Barcelona, es un efecto de lo que se llama la descomposición del espacio territorial. El excesivo número de visitantes hacen que yo ya no me sienta dueño de la ciudad y no me sienta parte de la ciudad. Sin ir muy lejos, época de playa, tenemos toda la costa donde la comunidad se siente un poco rezagada porque vamos todos los feriado, fin de semana, y ocupamos ese espacio. Viene un problema de tratamiento de agua, tratamiento de residuos, y lo que hablaba el alcalde, por ejemplo, de Gualaceo, hay que cumplir con las fechas patronales y las fiestas patronales, porque es un problema manejar toda la fiesta de carnaval, porque eso significa más gestión, más recursos y más tratamiento de residuos. Entonces, hablaba con el doctor, y para eso terminar, con el doctor Contreras, que está allá en París, me dijo, ¿qué hacer con Barcelona? Él fue a hacer el estudio en Barcelona. Hay dos posturas. Una, o bien cerramos y ponemos una cadena y nunca más nadie va allá, como querían hacer en Ingapirca. Y lo otro es, muy bien, vamos a poner controles sobre evitar la ciudad. A nadie le gusta tener borrachos en la calle y lo que viene derivado del uso de droga. Canarias, las Palmas de Gran Canaria, donde yo estudié, es más permisivo. En la playa del Inglés ustedes tienen farra todas las 24 horas, termina la farra a las 9 y continúas la farra hasta cuando tu cuerpo aguante. Pero eso ya es vía un poco de regulación municipal. Acá en Cuenca se puso ya el efecto, usted quiere beber, vaya a beber en su casa, en el parque ya no lo puede hacer. Entonces, es ese efecto de ir coordinando y sobre todo la respuesta de la sociedad sobre esos temas. Espero que haya aportado en algo. Gracias, Patricio. Bueno, muchísimas gracias por haber participado en esta plenaria del Eje Gobernanza y nos vemos en la tarde en las mesas paralelas.